Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jesús. Hola, muy buenas tardes. Hola, profesor Adar un placer saludarle. Le saludo con mucho gusto. Me complace mucho poder estar esta tarde con ustedes y poder tener esta breve conversación justamente sobre algunos elementos básicos que plantea la nueva escuela mexicana. En primera instancia, aprovecho este espacio para agradecer al profesor Abad Leal, quien ha sido generosamente el medio de vinculación para estar reunidos esta tarde. Y agradezco a todos ustedes que amablemente se conecten y nos acompañen. Sé que es un día casi de descanso, digamos, en las instituciones educativas, pensando justamente más en el descanso del fin de semana, pero bueno, es maravilloso que las personas puedan tomarse un poquito de tiempo para poder dialogar, para poder discutir sobre educación. Y desde luego agradezco ampliamente también a la institución que usted representa, profesor, a la Escuela Normal Presidente Venustiano Carranza de Cacahuetepec, a ver si logré pronunciar bien, en el estado de Oaxaca. Entonces, pues bueno, no sé, profesor, si esté de acuerdo, si comenzamos o damos un poquito más de tiempo, como usted me indique. Podemos iniciar, maestro. Hay chicos que no tienen mucha cobertura y va a ser un poquito complicado conectarse y se van a ir Ok, conectando conforme estén tomando señal. ok, perfecto, excelente. Pues bueno, nuevamente un placer estar con ustedes. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Trabajo en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, la Red IBAI Campus Morelia, y también soy profesor en una escuela normal, en la Escuela Normal de las Huastecas, en el norte del estado de Hidalgo. Así que bueno, les saludo con muchísimo gusto y nos complace tener este espacio de poder dialogar. Bueno, yo deseo platicarles sobre la nueva escuela mexicana, sobre algunos elementos básicos de esta nueva escuela mexicana y he preparado para ustedes una presentación en PowerPoint. Entonces, si ustedes me permiten, voy a aprovechar el momento para presentar. Adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, a ver si ahí se logra ya observar. Creo que ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nuevamente bienvenidos, un placer que nos acompañen. Bienvenidos a esta conferencia donde vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana y algunas de sus metodologías activas. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y pues nuevamente muy agradecido de este espacio. Bueno, vamos entonces a hablar, vamos a entrar en materia justamente sobre esta nueva escuela mexicana y muy probablemente ya es un tema ampliamente conocido y discutido en muchos espacios. La Secretaría de Educación Pública, las secretarías estatales o los institutos estatales de educación han tratado de construir diferentes espacios de diálogo sobre la nueva escuela mexicana. Pero bueno, nuestra intención ahora es poder identificar algunos elementos de los cuales forman parte de la nueva escuela mexicana, también el poder tratar de construir un discurso pedagógico que nos permita fundamentar algunas de las ideas que la nueva escuela mexicana propone. Pues bueno, una de las principales características que de inmediato podemos abordar es que la nueva escuela mexicana busca siempre vincularse a la comunidad, busca establecer una conexión entre este vínculo entre las comunidades y la escuela. Algo muy pertinente, porque si nosotros recordamos el origen, por ejemplo, de la universidad que se da en Europa, en Italia y Alemania surgen las primeras universidades, se gesta justamente para encontrar un espacio donde se formen a las personas, una vez ya formadas, puedan resolver los problemas que la sociedad enfrenta.
Sin embargo, con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, podemos darnos cuenta que en muchos momentos pareciera que la escuela se aleja de la realidad. Inclusive hoy en día, en muchas ocasiones, las instituciones educativas, las universidades, se alejan de las necesidades, de los problemas sociales que enfrenta la población. En este sentido, eh, la nueva escuela mexicana propone una visión mucho más comunitaria, propone una visión de darnos cuenta que es la escuela el medio que puede contribuir a transformar la sociedad. ¿Y cómo comenzamos? Pues transformando de manera paulatina la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Por otro lado, otra característica es que la escuela busca valorar a los docentes, busca valorar a las docentes. Y es que nuestro país había enfrentado una serie de retos en materias laborales previas a la nueva escuela mexicana. Se había autorizado la evaluación de las maestras y de los maestros, cosa que no es de extrañarse. Nosotros vivimos, las maestras y los maestros, vivimos todo el tiempo procesos de evaluación. Sin embargo, eh, se asociaba este proceso de evaluación con los derechos laborales, con los derechos de los trabajadores de la educación y probablemente ahí se incurrió en una serie de abusos. Y bueno, la nueva escuela mexicana rescata esta temática revalorando el papel que juegan las maestras y los maestros y dando un poco más de certeza a los derechos laborales de los trabajadores. Por otra parte, también la nueva escuela mexicana eh, busca desarrollar una trayectoria académica propia, busca un modelo pedagógico donde no solamente busquemos imitar o no solamente busquemos repetir eh, acciones que ya en otros países se han llevado a cabo, sino que buscamos algo que nos puede identificar, algo que nos caracterice como mexicanos y que además, desde luego, nos permita formarnos, nos permita adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes. Todo esto a través de un enfoque humanista, centrado y privilegiando siempre al ser humano. Entonces, para ello, la Secretaría de Educación Pública fue desarrollando varios ejes prioritarios de acción para poder trabajar a largo plazo. Por una parte, el revalorar al magisterio, aspecto sumamente importante. Por otra parte, dotar de mayor infraestructura, darle gobernanza a las instituciones educativas, darle gobernanza a los integrantes de la comunidad escolar, de la escuela, y también construir contenidos específicos. Y claro, esta lámina que nosotros estamos mostrando, desde luego, muestra las inquietudes, muestra los intereses del gobierno, pero a lo largo de estos 6 años, cada uno de ustedes podrá hacer su juicio si se alcanza, si se alcanzan las metas de infraestructura, que muy posiblemente no ha sido así, o también si los nuevos materiales educativos han cumplido con las expectativas con respecto al desarrollo de contenidos, que también ahí hemos encontrado un punto de mucho análisis con críticas positivas y con críticas negativas al respecto. Pero ¿cuáles son entonces estos 8 principios de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son estos 8 principios en los cuales se fundamenta este modelo educativo? Pues por una parte, el poder desarrollar una identidad con México, ¿sí? Retomar una idea que ya hace muchas décadas había tomado uno de los grandes educadores en nuestro país. De hecho, nuestro primer secretario de Educación, el doctor José Vasconcelos. José Vasconcelos, quien en su entonces como secretario de Educación también atendió la preocupación de definir la mexicanidad, de tratar de definir cuál es el papel que tenemos como mexicanos, quiénes somos, cuáles son nuestras características y sobre todo el poder mostrar esa identidad de los ciudadanos con su país. En gran medida, la nueva escuela mexicana busca esto, busca la identidad
la identidad con México, y uno de los mecanismos que son sumamente importantes para ello es, por una parte, desarrollar un respeto hacia la dignidad humana, una cultura de la paz y una revalorización también de los grupos, de los pueblos originarios. Algo muy importante, el poder darnos cuenta de la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, de recuperar nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, en recuperar nuestra cultura, sobre todo en los pueblos originarios. Y claro, el recuperar nuestra cultura nos ayuda a poder también eh, identificarnos más con ser mexicanos, el desarrollar una responsabilidad ciudadana, el participar en ese proceso que a la vez va transformando la sociedad, y otros elementos adicionales sumamente importantes, como es el respeto por la naturaleza o la cultura de la paz. ¿Sí? Eh, este aspecto de la identidad con México, de la interculturalidad y de participar en la transformación de la sociedad, como el respeto a la dignidad humana, se convierten en elementos muy interesantes y que van a ser bien evaluados en la propuesta de ese modelo educativo. Porque si recordamos hace unas décadas atrás, eh, los modelos educativos tenían mucho énfasis en preparar a los jóvenes, en preparar a los ciudadanos para la competencia global. Y esto hacía, ciertamente, que en muchas ocasiones estuviéramos más preocupados por aprender inglés, por aprender francés, por aprender alemán o chino, que por nuestras lenguas originarias. Y bueno, es importante, sumamente valioso, la recuperación de ello, la recuperación de nuestras lenguas originarias y la recuperación de nuestras culturas. Eh, para ello, para ello se pensó justamente en que el modelo educativo tendría al centro este desarrollo de las niñas, de los niños, de los adolescentes, varias dimensiones de la formación integral. Por una parte, revalorar los procesos cognitivos, desarrollar en los niños habilidades de pensamiento, habilidades de razonamiento en esta dimensión cognitiva. Pero también, por otro lado, no solamente cuidar la mente, sino también aprender a cuidar nuestro cuerpo, aprender sobre la higiene, sobre la salud, sobre el ejercicio. Ahí se incluye esta dimensión física. Y desde luego también tenemos la dimensión emocional, que tiene que ver con que desde pequeños podamos aprender a gestionar nuestras emociones, podamos aprender justamente el cuidado de nuestras emociones. Y este es un aspecto sumamente importante, porque de acuerdo a la gestión emocional que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, vamos desarrollando nuestra personalidad y vamos desarrollando maneras de relacionarnos con nosotros mismos y también con los demás. Y esto tiene una relevancia para las dimensiones cívicas, para la dimensión moral e inclusive para la dimensión estética. Esa dimensión estética que tiene que ver en poder recuperar las artes, en poder recuperar ese sentido de la belleza que es sumamente importante en el ser humano y que nos da cierto confort, que nos ayuda también en nuestra propia gestión emocional. Entonces, hablar de la formación integral en este modelo educativo implica pensar desde lo cognitivo, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo cívico, desde lo moral, desde lo estético. Y claro, para ello nosotros tenemos que pensar en un currículum nacional que provenga desde la diversidad. Tenemos que pensar en una visión mucho más amplia, en que el país no son solamente las personas que hablan español, ni son solamente las personas que viven en Oaxaca, ni solamente son las personas que viven en Chihuahua. El país es mucho más diverso y pareciera que vivimos en una pluralidad de países. Es decir, pareciera que cada una de nuestras regiones, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cosmovisión, va planteando una visión del mundo. Y claro, a pesar
de que hay muchas cosmovisiones, a pesar de que hay muchas maneras de ver a México y de vivir en México, ciertamente hay un punto en común que nos define como mexicanos. Hay intereses que tenemos en común. También el modelo propone la idea de ver al aprendizaje como un hecho histórico contextual, ¿sí? Es decir, de darnos cuenta que la realidad que vivimos tiene una historia, tiene una construcción y que muy probablemente esta historia la hemos escrito todos, la han escrito nuestros ancestros, pero gran parte de esa historia se escribe hoy en día en los salones de clase. Y este hecho es sumamente importante porque nos permite ver cuál es ese poder que tiene el docente en su práctica. Ese poder que va más allá de solamente la adquisición de conocimientos o el desarrollo de habilidades intelectuales. Ese poder que se acerca a la idea de poder influir en las decisiones de los demás, demostrar a nuestros alumnos, demostrar a las personas una visión distinta, una visión diferente del mundo. Entonces, si no nos gusta el México que tenemos, si no nos gusta el mundo que tenemos, pues tenemos que actuar en él para transformarlo. Pero, ¿en qué se fundamenta entonces esta propuesta de la nueva escuela mexicana? Bueno, no hay demasiados documentos que nos hablen de una fundamentación. No hay demasiados documentos que nos digan qué elementos tomaron de un autor y de otro autor. Hay pocas citas. Ya sabemos que Paulo Freire es uno de los autores esenciales de esta propuesta, pero no es el único autor que introduce, no es el único autor del que se introducen algunas ideas a este modelo educativo. Podríamos decir que aun cuando el modelo educativo mexicano tiene una postura o un enfoque crítico e intercultural y social, podríamos decir que toma elementos de otros modelos educativos y de otras teorías educativas, como por ejemplo la epistemología psicogenética de Jean Piaget. No sé si todos ustedes han tenido ya la oportunidad de leer a Jean Piaget. ¿Sí lo han leído? Pueden decir sí, sí, o no lo han leído tal vez. Bueno, si han tenido la oportunidad de leer a Jean Piaget y seguramente han disfrutado mucho de su obra, Jean Piaget no solamente nos permite comprender cómo es que se gesta el conocimiento, cómo es que se construye el conocimiento, cómo es que el niño particularmente construye el conocimiento a través de los procesos de asimilación, de acumulación, de equilibración, de conflicto cognitivo. Jean Piaget, como consecuencia, muchísimas gracias, Josué. Te agradezco mucho por escribir. Qué bueno que has leído a Jean Piaget. Muy bien. Jean Piaget también nos muestra, nos da cierta evidencia de que en diferentes etapas de la vida el ser humano va desarrollando diferentes habilidades cognitivas. Esto es su teoría del desarrollo cognitivo, que nos habla de qué habilidades más o menos podemos desarrollar en qué etapa de nuestra vida, en qué etapa de nuestra niñez especialmente. Y entonces esto tiene mucha relevancia, porque es Jean Piaget, desde su teoría, de ahí se propone los diferentes aprendizajes, las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en el salón de clase. Es decir, cuáles son las temáticas, los contenidos, las habilidades que los niños tienen que tener en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, secundaria, primero, segundo, tercero, etcétera. ¿Sí? Gran parte de su teoría de desarrollo nos permite entonces crear contenidos adecuados para el nivel adecuado de desarrollo. Sin embargo, aun cuando esto, desde luego, es considerado en este modelo educativo y en la gran mayoría de los modelos educativos del mundo, debo decirlo, también hay una dimensión muy importante, que es el darnos cuenta que el aprendizaje se va construyendo a través de la interacción. El darnos cuenta que el aprendizaje se va construyendo a través de esa interacción que tenemos con el otro. Es decir,
que el aprendizaje tiene una característica social, que el aprendizaje es social, es consecuencia de esa relación, de ese diálogo que establecemos con el otro. Entonces, aprendemos de las personas. ¿Podemos aprender nosotros solos? Sí, claro que sí podemos aprender nosotros solos, pero también podemos aprender con las personas. Y esta es justamente parte de la extraordinaria propuesta que desarrolla Lev Vygotsky. Es Vygotsky quien hace este planteamiento de que el aprendizaje tiene una componente social, de que el aprendizaje es social. Esta idea de Vygotsky creo que en cierta medida coincide de inicio para que otro de nuestros grandes maestros desde Brasil, el pedagogo y después educador, Paulo Freire, construya su propia pedagogía. Y tal vez deba decirlo yo en plural, sus propias pedagogías, porque hay distintas etapas en el pensamiento de Paulo Freire. ¿Sí? Sí, ciertamente, su primer teoría, la educación bancaria o la pedagogía del oprimido, es una de las primeras obras ampliamente conocidas de Paulo Freire. Pero también Paulo Freire nos habló de la libertad, ¿sí? De la educación para la libertad. En general, Paulo Freire nos da una perspectiva distinta, porque nos hace ver cómo la educación nos puede contribuir de manera importante al ser humano, pero cómo la educación puede llevarnos a lugares que no son exactamente los que quisiéramos conocer. Es decir, que la educación proviene de una intención. Y esta perspectiva de Paulo Freire es muy interesante porque es una de las propuestas contemporáneas más importantes sobre la pedagogía crítica, sobre esa perspectiva muy específica que hay de entender que todo acto educativo es también un acto eminentemente social, eminentemente político. Entonces, la educación no es solamente para adquirir conocimientos. La educación no es solamente para obtener un 10 en una materia. La educación no es únicamente para desarrollar ciertas habilidades intelectuales. La educación también es para formarnos como personas, para formarnos como ciudadanos y sobre todo como ciudadanos libres, como ciudadanos conscientes de su realidad, de su contexto y como ciudadanos capaces para poder transformar ese contexto. Ahí es que Paulo Freire propone mucho esta idea de la escuela al centro, la escuela como un medio de transformación de la sociedad, la escuela como un medio que evidentemente tiene una influencia sobre la comunidad muy importante, porque en las clases no solamente le damos a los alumnos conocimientos, no solamente buscamos desarrollar habilidades, sino que en las clases les damos a los alumnos toda una cosmovisión sobre cómo se vive, sobre cómo ser, sobre cómo enfrentar los problemas, sobre cómo resolver las situaciones que día a día tenemos las personas. Y es así que esto en esta reflexión nos hace ver cómo la labor de las maestras y de los maestros es tan importante, cómo ver que la labor que hacen las maestras y de los maestros implica muy amplias responsabilidades. Ahora hablamos de Paulo Freire, pero no solamente esta propuesta educativa se basa en Paulo Freire. Probablemente Paulo Freire es el autor más citado y el autor eh, donde más énfasis hace la nueva escuela mexicana. Sí, me refiero al modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, no es ¿sí? eh, el único autor que hay que tomar eh, para reflexionar sobre la educación. También tendríamos que reflexionar sobre Edgar Morin. ¿Sí? Edgar Morin, que aparece en esta imagen, este escritor francés, ampliamente conocido en el mundo, conocido por varias obras importantes, como El pensamiento complejo, como Los saberes
necesarios para la educación del futuro. Y esta última obra, inclusive publicada por la UNESCO, e inclusive más aún, considerada como base para la construcción de los modelos educativos en el mundo. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que Edgar Morin nos hace reflexionar sobre varios aspectos que tienen que ver con la educación. Uno de ellos, particularmente, es un aspecto que tiene que ver con la propia comprensión, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con la comprensión? Esta idea de la comprensión que aparece, por cierto, originalmente en, en un muy bonito libro que se llama Educación Humanista, escrito por el doctor Juan Martín López Calva, un profesor, un académico de la Universidad de UPAEP en Puebla. Juan Martín ahí nos hace ver cómo Edgar Morin nos habla justamente de eh, una comprensión intelectual, ¿sí? Y esta comprensión intelectual a la que Juan Martín se refiere, que hace, que hace referencia justamente sobre cómo la escuela busca que adquiramos conocimiento, que desarrollemos habilidades cognitivas o intelectuales. ¿Y esta parte de la escuela es sumamente importante? Claro que sí. Sin lugar a dudas es importante que un docente conozca todas las teorías del aprendizaje, que conozca estrategias de enseñanza, que conozca conceptos que son fundamentales para su quehacer profesional. Pero por otro lado, no es suficiente únicamente. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar justamente en que el docente atiende en su clase a seres humanos. Son personas quienes nos escuchan, son personas quienes están en el salón de clase, son personas quienes están en esta videoconferencia. Y entonces tenemos que desarrollar una comprensión humana, una comprensión que nos enseñe los valores humanos, una comprensión que nos enseñe la condición humana sobre cualquier cosa. Es decir, una educación humanista, una educación que cuida del ser humano. Y entonces no es suficiente el profesional, también hay que pensar en la persona que es el profesional, porque esa persona también se educa en la escuela. Y claro, no solamente se educa en la escuela, pero la escuela es un lugar donde puede educarse. Y claro, otra característica, como ya lo había comentado, es ver a la escuela en la comunidad, ¿sí? Ver justamente a la comunidad como ese eje articulador de los procesos educativos. Ver a la comunidad como ese espacio, ¿sí? Donde podemos, donde podemos articular los procesos educativos. Ahora, hace un momento, hace un momento eh, hablábamos sobre que el modelo educativo mexicano tenía justo crítico. Para muchos, este corte crítico en el ámbito de la pedagogía, podríamos decir que el modelo educativo mexicano se fundamenta en una, en las pedagogías críticas. Pero estas pedagogías críticas son nuevas. Estas pedagogías críticas han surgido en los tiempos contemporáneos, o estas pedagogías críticas realmente son ampliamente conocidas desde tiempos más antiguos. Y bueno, la respuesta es la siguiente. La respuesta es la siguiente. La respuesta es que desde mucho tiempo atrás se ha venido
desarrollando una teoría crítica. Desde mucho tiempo atrás, una serie de personas ha venido relacionando la escuela no solamente con los problemas eminentemente escolares, sino también con los problemas que surgen, que subyacen en las comunidades, con los problemas que surgen, que subyacen, perdón, que subyacen en la comunidad educativa. Y esta mirada, entonces, bien, parece ser que alguien desea acompañarnos, perdón, sí. Bienvenido, Rubí, bienvenida, Rubí, un gusto. Eh, eh, Subyacen de ver a la escuela como un medio por el cual no solamente atendemos eminentemente los problemas escolares, sino que además de ello, mostramos interés por los problemas sociales. ¿Esto qué involucra? Esto, desde luego, involucra la visión de que la escuela, es un medio fundamental en la sociedad, de que la escuela, justamente, es el lugar donde se forma el ciudadano que conoce, el ciudadano que tiene habilidades, pero también el ciudadano que conoce sus derechos, el ciudadano que tiene la responsabilidad de saber y de poder ayudar a los demás, de poder ayudar a salvaguardar los derechos de aquel que no lo puede hacer. Esa es justamente la visión que muchos educadores eh, en América han desarrollado. Y esa es la razón por la cual me permito mostrar a ustedes esta bonita imagen de un vitral. Este vitral donde aparece uno de nuestros grandes maestros, si es que no sea posiblemente el primer gran educador latinoamericano. Me estoy refiriendo a Simón Rodríguez, un venezolano que en Venezuela, que en Argentina, Colombia, deja una profunda huella. Es Simón Rodríguez uno de los primeros que establece la primera reforma educativa que conocemos en América Latina. Una reforma, por cierto, donde nos habla no solamente de educación, no solamente de lo que se debe de enseñar en la escuela, sino que también nos habla de los derechos del americano. Por cierto, su obra ampliamente conocida, Sociedades Americanas. ¿Y de qué habla las sociedades americanas? Pues habla de la necesidad de que sean los americanos quienes decidan sobre su tierra, quienes puedan trabajar su tierra, quienes puedan tener el beneficio de trabajar su tierra, quienes puedan recibir un trato respetuoso y digno, como lo podían recibir los mestizos o como los podían recibir y lo tenían los conquistadores. Un trato donde la educación pueda ampliarse, donde la educación pueda ser para las niñas y para los niños, donde la educación pueda formarse en matemáticas, en oficios, en la lectura, en el conocimiento del mundo, pero sobre todo una educación para los continentales. Esa fue en gran medida base de una de las primeras revoluciones importantes en la educación. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de una época que es justamente la época post-independencia, cuando los países apenas emergen
de justamente la independencia de ellos. Una época a la vez muy confusa, porque al igual que en México, en muchos países no se tenía una idea hacia qué camino llevar. Muchos de sus ciudadanos todavía con la visión, con la idea de esa dependencia de la corona, esa dependencia del imperio, y muchos otros en la búsqueda de conformar su propia república. Y claro, no podemos dejar de lado uno de los personajes que en nuestro país contribuyó a sobremanera, ¿sí? Nos estamos, nos estamos refiriendo justamente a José Vasconcelos. José Vasconcelos, que fue nuestro primer secretario de Educación Pública, pero además no solo ello, también realizó un trabajo profundo, sumamente profundo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. José Vasconcelos, que trató de definir la mexicanidad, que trató justamente de definir cuál es el tipo de educación que necesitamos los mexicanos. Y es que esta pregunta que me permito hacer para ustedes es una pregunta que durante mucho tiempo ha generado una serie de cuestionamientos, porque pareciera que pasa un gobierno, viene otro gobierno y no estamos aún satisfechos con los modelos educativos vigentes. Y más, especialmente en los últimos gobiernos, donde hemos visto a sobremanera que cada gobierno establece su propio modelo educativo. José Vasconcelos, un personaje sumamente importante, creador de uno importantes en América Latina en su época, llevado a cabo en México, con la participación de otros grandes educadores de, y de artistas e intelectuales. Pero qué decir también de José Carlos Mariátegui, que aparece en esta imagen, sentado. Esa vista de Mariátegui es la vista de un hombre que luchó por los derechos de su pueblo, nacido en Perú, nacido en Perú y fundador de la primera revista o una de las primeras revistas intelectuales más importantes de América Latina, Amauta, que significa en quechua maestro. José Carlos Mariátegui, que a través de 7 realidades del Perú nos habla justamente de la condición que vivía su país, la condición que vivía el Perú del siglo XIX, principios del siglo XX. Nos habla también de lo importante que es el acceso a la educación a todos aquellos que viven en el país y muy especialmente el acceso a la educación a la mujer. Y claro, es importante poner este énfasis porque estamos hablando de una época en la que todavía no se tenía el suficiente acceso ni para todos los ciudadanos y muy especialmente para la mujer. Esta idea de José Carlos Mariátegui, de Simón Rodríguez, de José Vasconcelos, eh, grandes maestros que hacen una reflexión propia, esta idea de Paulo Freire, va a encontrar también un eco en el norte del continente con Franz Fanon. Fanon, eh, que escribe una serie de textos que a lo largo de varias décadas han hecho una profunda reflexión en muchos ciudadanos y que además sienta las bases para un conjunto de movimientos sociales en busca de los derechos, en busca de la dignidad humana. Es Fanon uno de los primeros que escribe sobre la pedagogía decolonial. Sí, la pedagogía decolonial, este enfoque educativo que nace
en las obras de Fanon y de otros autores como una perspectiva insurgente, como una perspectiva crítica en sí al colonialismo, a la imposición de una cultura dominante respecto a otra. Y claro, nosotros hemos vivido ese colonialismo. Nosotros lo vivimos hoy en día en cierta medida, pero muy especialmente en la época de la conquista lo vivimos con una gran intensidad. Un colonialismo que no solamente se refiere a quitarnos la posesión geográfica, a quitarnos la tierra, que no solamente se refiere a quitarnos nuestros bienes materiales, sino también a quitarnos nuestra identidad, a quitarnos nuestras ideas y nuestra cosmovisión propia de nosotros y del mundo. Fanon, en Los Condenados de la Tierra, habla de ello. ¿Y quiénes son los condenados de la tierra? Pues los condenados de la tierra son todos aquellos, son todos aquellos eh, quienes no tenemos acceso a esa vida digna, quienes no tenemos acceso a la educación. Somos todos aquellos que trabajamos para la tierra. Parece que involuntariamente Se alguien bajó tiene su Vela, se audio bajó encendido. Paquete, se bajó Pati, se bajó Isaías, todos a pararlo. Y Si luego llegaron gustas, más paisanos ahí, están la bolita y está la poli. si gustas, Mónica, revisar tu audio, creo que se quedó abierto. Sí, gracias, Mónica. Muy amable, gracias. Eh, Justamente estos condenados de la tierra nos habla de todas personas que no tienen acceso, a tener una vida digna. Aquellas personas que no tienen acceso a la educación, aquellas personas que no tienen derecho al uso de la tierra, a tener una casa, aquellas personas que no tienen derecho a tener ideas propias, porque han sido alienadas por las ideas de otros, ¿sí? Aquellas personas que no son conscientes de sí ni del papel que juegan en la sociedad. Aquellas personas que son vulnerables y que han sido marginadas, violentadas, discriminadas por el tono de su piel, por su posición social, por su posición económica, por su sexualidad, por su género, por su oficio, por su diferencia, por ser diferentes al rol, por ser diferentes al estereotipo que la sociedad crea de las personas. Hacia todos ellos escribe Fanon. Y bueno, creo que estoy abusando del tiempo, creo que estoy ya llegando al tiempo, profesor Abad. Eh, Me gustaría terminar con dos láminas más, porque tal vez esto pueda ser una introducción si ustedes desean que después podamos nuevamente seguir dialogando. Sigmund Bauman, Sigmund Bauman que nos habla también de esta crítica tan fuerte que hace el autor, esta crítica que hace a la sociedad misma, a esa sociedad que de manera pasiva permite el abuso, a esa sociedad que de manera pasiva acepta el abuso, acepta la marginación, acepta la violencia, acepta la dominación. A esa sociedad Sigmund Bauman le llama la sociedad líquida. Esa sociedad líquida, que por cierto, el término de líquido es porque un líquido toma la forma del recipiente donde se pone. Es decir, esa sociedad que toma la forma que le es conveniente en cada momento. Esa sociedad que no defiende los derechos de las demás personas. Esos ciudadanos que piensan mucho más en ellos y mucho menos en la sociedad y la comunidad a la que pertenecen, y mucho menos a su familia. Entonces, la educación, desde esta perspectiva, como también lo dice Peter McLaren, busca desarrollar una mirada crítica, una mirada decolonial, una mirada intercultural, una mirada que dignifique la condición humana. ¿Sí? De hablar
de estos autores y de algunos fundamentos un poco filosóficos, un poco pedagógicos sobre la nueva escuela mexicana, y creo que no nos dio tiempo de hablar de estas metodologías activas, que es lo que sigue, pero yo les agradezco muchísimo su atención. Sé que han hecho un esfuerzo sumamente especial para poder estar reunidos esta tarde. Y bueno, si usted está de acuerdo, profesor Abad, creo que podemos tener un espacio de preguntas o de comentarios para quienes generosamente nos han estado escuchando toda esta tarde. Claro que sí, doctor. Creo que los chicos pues han estado atentos al trabajo y pues si hubiera alguna pregunta, compañeros, jóvenes, algún comentario en relación a lo que el doctor acaba de exponer, creo que es el momento de hacerlo, ya que pues, el tiempo se nos va a terminar. ¿Quiero alguno por ahí que levantara la mano para poderle dar la palabra, por favor? Muy bien. Magdalia, adelante, por favor, si es tan amable. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues agradecer también a usted el tiempo que se tomó para pues darnos esta pequeña plática, ya que nosotros, al ser nuestro plan de estudio 2012, desconocemos un poco de la nueva escuela mexicana. Entonces, al usted darnos esta plática por el tiempo que se tomó, pues sí se le agradece, porque pues son cosas que nosotros al ya ahora sí que ir a prácticas a nuestras escuelas primarias que llevamos con el plan 2022, pues sí nos hace falta esta y otras pláticas, profesor. Bueno, pues muchas gracias, Magdalia, agradezco muchas sus palabras, y claro que sí, a través de la red IBAI Campus Morelia estamos siempre a sus órdenes. Cuando el profesor Abad nos invite, con mucho gusto por acá estaremos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Al contrario, doctor, es un placer también poder verlo, conocerlo, y pues creo que en lo sucesivo nos pondríamos de acuerdo con ustedes para alguna otra plática o darle seguimiento a algún taller que creo que es de mucha utilidad para los jóvenes, sobre todo porque ellos ya van al próximo año ya van a séptimo semestre, ya es prácticamente de salida, ¿no? Y si hay elementos que sí necesitan para poder llevarlo a la práctica, o sobre todo hay conocimiento que tienen que tener y que hasta el momento pues carecen de ello, ¿no? Y creo yo que es un medio del cual nos permite ahondar en el tema o en los temas que tienen que ver directamente con lo nuevo que ellos se van a enfrentar, ¿verdad? Una etapa en la Claro. que lo vamos a tener, vaya, siempre aún más por las cuestiones de actualización que vienen en relación a materiales educativos, libros, etcétera, ¿no? Ellos tienen la necesidad de conocer estos para poder llevarlos. Entonces, tenemos comunicación con ya habríamos otro que podemos agendar, o un taller al compañero podemos para en otra ocasión. Bueno, yo les agradezco mucho. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Bueno, tal vez ahora no han surgido, pero en cualquier cosa estoy a sus órdenes. Voy a permitirme escribir en el chat mi número telefónico y quedamos a sus órdenes. Ha sido un gran placer estar con ustedes esta tarde. Y nuevamente yo agradezco tanto a su escuela normal, como muy especialmente al profesor Abad Leal por su invitación. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias, chicos. En la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan una muy bonita tarde. Ha sido un placer. Viridiana. Adelante, Viridiana, por favor.